Hola a todos, bienvenidos al Radio de 48 Días Pro Vida. Este es un programa dedicado a los triángulos de luz en específico y es la segunda parte de las promesas que nuestro Señor dará a todos aquellos que lleguen al milenio de paz. A continuación les paso a mi esposo Luis para que les vaya explicando poco a poco cada uno de estos mensajes dados a discípulo por parte de nuestro Señor, la Santísima Virgen María, Dios Padre, sobre estos lugares de preservación y dónde los podemos encontrar bíblicamente. Hola a todos, buenas tardes, mejor dicho, buenas noches. Esta es la continuación de un programa que estábamos grabando acerca de las promesas que nuestro Señor Jesucristo ha querido que se difundan y nos ha pedido a través de un instrumento del canal que lo hagamos. Más que nada este video, este programa lo enfocaremos más que nada en explicar, porque precisamente es parte de las promesas de nuestro Señor y tiene que ver mucho con los cielos nuevos y tierras nuevas, con el gran aviso, con los lugares de preservación que le ha revelado nuestro Señor a discípulo mexicano a través de los mensajes que le ha dado. Comenzar explicando y desmintiendo, creo que es lo mejor. Muchos mitos que existen alrededor o tabús que la gente cuando escucha los mensajes de discípulo se hacen. Mucha gente suele decir que cuando hablamos de los triángulos de luz, a lo mejor estoy siendo repetitivo y estoy retomando aspectos que dije en el video anterior, pero suelen decir que los triángulos de luz es un mensaje, es un lenguaje, mejor dicho, masónico o nueva era o esotérico. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy en día se ha dado cuenta que los triángulos de luz, se ha dado cuenta, ha investigado, mejor dicho, en internet y se ha topado muchos católicos y que leen revelaciones, que leen profecías, se han topado con los movimientos de la nueva era, o sea, han despertado, se han encontrado con esto de la masonería, que dicen ellos, que utilizan un lenguaje, por ejemplo, sus símbolos, ¿no? Utilizan el triángulo, por ejemplo, el triángulo que viene en el billete del dólar, un triángulo y en el medio un ojo. Pero como en el video pasado, yo hacía la pregunta, ¿cuántos de nosotros no hemos ido a una iglesia y nos hemos encontrado en la fachada de la puerta de la iglesia o en general en la construcción, las formas que tienen las iglesias o catedrales, esto especialmente en las iglesias antiguas, que podemos encontrar más que nada, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? En el centro histórico de la Ciudad de México. ¿Cuántas iglesias no nos vamos a encontrar que en la fachada tienen un triángulo y en medio un ojo? Entonces la pregunta es para esos católicos que es bueno que despierten, que es bueno que conozcan, que aprendan a identificar estos símbolos esotéricos que utiliza la masonería, pero aquí la pregunta es, si tú ves ese símbolo en la fachada de la iglesia, ¿por ese simple hecho ya es una iglesia masónica? ¿O por ese simple hecho es una iglesia infiltrada? ¿Por ese simple hecho ya no vas a entrar? ¿Ya no es la iglesia de Cristo? ¿Ya no es la iglesia de nuestro Señor? Pues bueno, este tema lo tocamos precisamente porque tiene que ver mucho con los mitos, con los tabús, cuando se habla de las revelaciones privadas. Pues la respuesta es no, no lo es. Es una iglesia como cualquier otra iglesia. Hay que entender que este símbolo es católico. Se usaba desde hace mucho tiempo. Se usó también, más que nada, yo me imagino en la época de la Edad Media. Y se usaba el triángulo que representaba la Santísima Trinidad.
y en medio se ponía el ojo de Dios Padre. Ese es un símbolo católico, no es un símbolo esotérico, no es un símbolo masónico, no es un símbolo nueva era. Muy distinto es que estos movimientos, inspirados por el demonio, utilicen estos símbolos sagrados, estos símbolos católicos, esta simbología que Dios da al hombre, a la Santa Iglesia Católica, y los tergiversen, los perviertan. Es muy distinto que los utilicen y los manejen para sus falsos ídolos. No es lo mismo el triángulo trinitario y en medio o en el centro el ojo de Dios Padre, a, en una logia masónica, encontrar entre la escuadra y la regla, bueno, la escuadra y el compás, mejor dicho, el ojo de Horus, el ojo de ese dios egipcio, de esa deidad egipcia, de ese falso dios, de ese Baal. No es lo mismo. Esto surge más que nada porque hoy en día muchos masones pues precisamente utilizan esos símbolos para tergiversar, para confundir, para dividir. Utilizan esos símbolos que nosotros identificamos como símbolos católicos y los transforman o los usan para fines malos, para que traten de mimetizarse con nosotros, de identificarse con nosotros. ¿Qué dicen ellos hoy en día? Se adjudican muchos símbolos que son católicos. Por ejemplo, dicen, ¿no?, que ellos eran los albañiles, los constructores, que la palabra masón significa constructor o albañil, ¿no? Algo así, no recuerdo bien. Y que ellos eran los que hacían las grandes obras, las grandes construcciones en las iglesias, que eran los primeros masones. Una de tantas mentiras, porque aunque así fuera, y aunque así se hayan llamado, en Francia, en primer lugar, no dudo mucho que fueran logias esotéricas. Y si lo eran, pues recibieron su parte en el cielo, recibieron su parte con Dios. O sea, ante la presencia de Dios, ¿no? Estos símbolos eran católicos y se les pedían a estos constructores que los plasmaran en las iglesias. Ya muy distinto es que ellos se adjudiquen esos símbolos, porque dicen ellos, inventan, que ellos eran los constructores de las iglesias, de las catedrales, y que ellos plasmaban sus símbolos en las iglesias. Eso es una mentira, es una falsedad. Eso no es verdad. Ellos utilizan estos símbolos para mimetizarse con nosotros, para que católicos, incluso hasta sacerdotes, cardenales, obispos, laicos, se vayan a sus logias masónicas porque dicen que ellos son masones católicos. O hay otros que son masones ortodoxos. O hay masones de todo tipo de religiones. Porque uno de los requisitos de la masonería es que los iniciados crean en algo. Si tú no crees en algo, eres catalogado como una persona que está cerrada a lo espiritual. Porque hasta ellos, en sus enseñanzas malignas, en las revelaciones demoníacas que les ha dado el demonio o los demonios, lo saben. Y por eso no admiten a personas que no tengan creencia. Y admiten a personas que tienen creencia porque saben que están abiertos espiritualmente, porque tienen fe. Y para ellos es preferible corromper a personas que tienen fe. Y cambiarlas, sacarlas de la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia fundada por nuestro Señor, que sabemos que es la Santísima Iglesia, la Santa Iglesia Católica, y cambiarlos a esas logias. Bueno, continuando con el tema, mucha gente, porque empieza a ver videos en YouTube o en páginas web donde denuncian todo esto, se deja guiar, y como no creen en la revelación privada y como quieren descartar la revelación privada, porque primero ponen su razonamiento humano, su pensamiento humano, esto jamás va a ser equiparable, esto jamás se va a poder comparar
con el pensamiento divino, con el pensamiento de Dios. La revelación no es de esa persona que recibió el mensaje, esa persona es solamente un instrumento de Dios. Y mucha gente lo descarta hoy en día, muchos teólogos muy preparados, muy doctos, sacerdotes muy preparados y muy doctos, cardenales, obispos, laicos que han ido a muchos cursos. ¿Por qué? Porque en ellos entra la soberbia de que lo saben. Y como para ellos, en su mente, no conciben la idea de que Dios hable a los seres humanos, a personas que a lo mejor son más humildes y más sencillas, o a lo mejor hasta ellos los ven con ojos soberbios, con ojos de pecadores, yo que soy esto, que estudio el otro, a lo mejor hasta soy diácono, soy ministro en la iglesia. ¿Cómo puede ser yo que hago todo esto, que me la paso todo el día haciendo oración? Yo no recibo mensajes de Dios. Ay, ¿tú crees que ese va a recibir mensajes de Dios? Entonces, ¿qué hacen aquí? Están poniendo su mente humana, su mente finita, su mente soberbia, por sobre la mente de Dios. Y en palabras del padre Joseph, para poder entender la revelación divina, hay que poner abajo la mente, hay que ser humildes, hay que ser sencillos, hay que pedir al Espíritu Santo que los ilumine para poder comprender los misterios de Dios, porque para nosotros son cosas incomprensibles, para nosotros son cosas que en este adoctrinamiento que tenemos como sociedad no logramos entender, no logramos ver, lo confundimos y lo descartamos y lo desechamos porque somos soberbios, porque creemos que con nuestra mente lo podemos entender todo, y si eso no cabe en los parámetros que tenemos de la realidad que nos hemos inventado, lo desechamos, y ese es un error, porque por eso Dios y nosotros que hemos trabajado con instrumentos que los hemos conocido, podemos dar testimonio de que son personas sencillas, de que son personas humildes, no son portentos, no son teólogos, no son doctores que saben y tienen muchos títulos humanos. Son personas sencillas, humildes. Y son personas que precisamente elegidas por Dios, porque ellos son sensibles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Nosotros podemos dar testimonio de esos instrumentos. Los hemos conocido y así son, pero también muy valientes. Y como nosotros también son criaturas humanas, creadas por Dios, pero que Dios ha elegido en la gracia, no por sus méritos humanos, sino en la gracia. ¿Y esto qué quiere decir? Que no porque que no porque sea ministro, que no porque se vaya a tantos cursos en la iglesia, que no porque se la pase todo el día orando, haciendo oración, no porque sea muy bueno y va diario a misa y diario comulga, ya es merecedor. Porque ese es el error que tenemos como seres humanos. Y es normal. Pero tenemos que aprender a desapegarnos de nuestros pensamientos, de nuestras creencias humanas. Y aceptar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es arrogante, porque el hombre es soberbio. Por ejemplo, ¿qué dice la palabra de Dios? Y lo dice nuestro Señor. Aquel que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y que me siga. Si nosotros no tomamos nuestra cruz y no nos negamos a nosotros mismos, ¿qué significa negarnos a nosotros mismos? Deshacernos, desapegarnos de esas ideas que nos hemos creado en la vida, ideas materialistas que esta sociedad nos mete.
nos hace enfocarnos en aquello que pertenece a lo del mundo y no a lo del cielo, porque no comprendemos que todo tiene una base y un sentido espiritual. Antes que otra cosa somos seres espirituales, ya después somos seres carnales. Eso es algo que no vemos, eso es algo espiritual. Eso es algo que no vemos con nuestros ojos carnales, nuestros ojos humanos. Estoy vivo. Sé que estoy vivo. Bueno, tengo la noción de que estoy vivo porque mis órganos, mi corazón late, mi cerebro manda señales electromagnéticas, mis órganos funcionan. Pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es porque tenemos un alma y un espíritu que nosotros no vemos, pero están ahí. Por eso nosotros, cuando decimos el credo, decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Nosotros estamos diciendo el credo. ¿Y cuántos católicos niegan, son incrédulos? ¿Cuántos católicos no tienen fe? Ya no hablemos de ateos, ya no hablemos de hermanos separados, de protestantes, y mucho menos de otras religiones. No tenemos fe como católicos. Cuando nosotros estamos dando el creo, estamos diciendo que creo en eso. Y si lo digo y no soy consciente, solamente estoy repitiendo palabras por repetir. Pero ahí está. Estamos confirmando, aunque no lo sepamos, que existe lo visible y también lo invisible. Y que Dios es el creador de eso, de todo lo visible y de todo lo invisible. Entonces, no vemos con los ojos de la carne, porque no somos esos hijos puros de Dios, esa humanidad que Dios había creado, esos hijos de Dios. Entonces nos olvidamos de lo fundamental, de lo básico. Todo parte desde el aspecto espiritual. Y lo queremos comprender todo y entender todo desde el aspecto humano, desde el aspecto psicológico, del aspecto material. Y lo queremos entender con nuestra mente humana, con nuestra preparación. Y negamos muchas cosas. Porque también dice la palabra de Dios: aquel que no aborrezca a su padre, a su madre, a su hermano, a su esposa, a su esposo, que lo ame más que a mí, no es digno de mí. Mucha gente no entiende estas palabras y no se refieren a que nosotros odiemos, no se refieren a que aborrezcamos, a que rechacemos, a que actuemos de manera egoísta. Se refieren más que nada a que no somos capaces de comprender, y como lo dice Elisa Picareta, que Dios, que nuestro Señor es el sumo bien, es el máximo bien, es el Dios del amor. Dios es perfecto y Dios es amor. Él es el único que verdaderamente sabe amar y el único que verdaderamente nos puede enseñar cómo amar. Entonces nosotros debemos de entender que por sobre todas las cosas, a quien debemos amar, más que a nada en este mundo, y lo dice el primer mandamiento de la ley de Dios, es a Dios. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, por sobre todo, por sobre a mí mismo, por sobre a mis hermanos, por sobre a la gente, porque realmente yo no me pertenezco, yo no me creé a mí mismo, yo por mi propia voluntad no me di vida. Es nuestro Padre, es nuestro Creador quien nos la dio. Y por ende, cuando una persona no ama más a Dios por sobre sí mismo,
por sobre cualquier persona o cosa, tiene un apego y no puede entender y no puede comprender que su amor humano jamás va a ser perfecto. Estas palabras lo que nos quieren enseñar es que la perfección en el amor está en Dios. Y como el amor humano es imperfecto, también puede hacer daño, puede provocar un mal, puede generar odio, resentimiento, rencor. Y debemos de amar a nuestros hermanos con amor, es verdad, pero principalmente con el amor de Dios. El amor a modo divino, como diría mi esposa. Entonces, debemos de empezar por desapegarnos, por deshacernos de nuestros pensamientos y de nuestra forma de ver el mundo. Este mundo de pecado es imperfecto porque el hombre así lo ha creado. ¿Qué tratan de hacer las grandes potencias hoy en día? Tratan de simular una utopía. Tratan de crear una copia o algo semejado a una utopía, a un paraíso terrenal. ¿Enfocados en qué? En lo material, en la economía, en la tecnología. Y eso nos hace como sociedad materialistas, nos hace egoístas. Y en su utopía y en su afán de crear un mundo feliz, supuestamente, saben que no lo van a lograr nunca. Saben que nunca va a ser perfecto. Y por eso hay tanta pobreza. Por eso hay tanta injusticia. Por eso hay tantos delitos, tantos crímenes. Porque el hombre mismo no es perfecto, pero en su soberbia de querer ser perfecto, de sentirse perfecto, crea un mundo injusto. El dinero, injusto. La economía es injusta. Nada de eso lo creó el Señor. Nada de eso lo creó Dios. Esos son inventos del ser humano. Y por ser inventos del ser humano, que es criatura creada de Dios, es finita, es imperfecta, por lo tanto, sus creaciones son finitas, sus pensamientos son finitos e imperfectos. Solamente la obra de Dios es perfecta. Y bueno, retomando más el tema, centralizándome más, pues, ¿qué ocurre? Que hoy en día los teólogos, precisamente, los estudiosos, los grandes eruditos, desechan, descartan los mensajes de Dios, porque no los comprenden con su mente humana, con su mente finita. Creen que son cuentos, creen que son inventos. Pero incluso ellos mismos no se ponen a analizar la historia de la Biblia, de los profetas que han existido desde siempre. ¿Y por qué no lo ven? Porque están en un cuerpo, en una carne que no es pura, en una carne hibridada, en una carne que solo va hacia el pecado, que no lo entienden y no lo saben. El ser humano hoy en día cree que ya es perfecto, que Dios nos hizo perfectos y podemos crear muchas cosas y muchos avances tecnológicos y eso algún día nos va a llevar a la perfección como sociedad. Nada más alejado de la realidad. Porque el demonio se mete en la mente del ser humano y nos utiliza. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Y mucha gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque aquellos que deberían de decirlo, aquellos que lo saben, lo callan. Sacerdotes, teólogos, ministros, laicos que van a muchos cursos y saben muchas cosas, estudian muchas cosas, solo lo hacen por un reconocimiento humano. Que me reconozcan por mis títulos.
Y entonces caen en el error. Y entonces caen en la soberbia. Y entonces hacen lo peor que pueden hacer. Negar lo único que verdaderamente es perfecto. La palabra de Dios. ¿Por qué este mundo está así? Porque el hombre, en su soberbia, no quiere obedecer y hacer caso a la palabra de Dios, que es perfecta. Si nosotros atendiéramos con sencillez y humildad a la palabra de Dios, este mundo sería muy diferente, porque todo sería inspirado, todo acto sería inspirado por el Espíritu Santo, por la mente de Dios, bilocada en nosotros. Y bueno, habría que analizar la historia de la Biblia y razonarla un poco, ¿no? Ponernos a analizar un poco más, comprender un poco más la historia de la Biblia, que es palabra de Dios. Por eso es la Sagrada Biblia. Es el pensamiento divino de Dios plasmado en la historia del hombre. La revelación de Dios. Por ejemplo, vamos a vaya la redundancia, vayamos a un ejemplo en concreto, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento. Noé, Abraham, Moisés, Elías. Ellos eran hijos de Dios. Podían escuchar a Dios porque tenían todos los dones que Dios le había dado al ser humano, como Dios había creado al hombre perfecto, no imperfecto. El hombre es imperfecto porque se mezcló, porque allí hubo un pecado de hibridación que no debía ser. Se mezcló la descendencia impura de los hijos de Caín, de la descendencia de Caín, primogénito de Adán, con la descendencia pura de los hijos de Dios, de la descendencia de Adán, de la descendencia de Set. Entonces hay una impureza ahí, se empieza a perder esa creación, esa pureza como Dios la había creado. Dios es perfecto, no va a crear a un ser humano imperfecto. Y por eso los hijos de Dios antes escuchaban más a Dios, atendían el llamado de Dios, podían hablar con Él. Abraham hablaba con Dios. Noé habló con Dios. Matusalén habló con Dios. Enoc habló con Dios, lo podían ver y escuchar, eran profetas de Dios. ¿Por qué? Porque pertenecían a esa descendencia pura que Dios había creado. No a esa descendencia en la cual el demonio metió su mano y la hizo imperfecta, impura. Y por eso de la descendencia de Caín ahí tenemos a los Homo sapiens, a los Homo habilis, a los Homo erectus, esos changos que ha estudiado la ciencia hoy en día, que tienen mucho que ver con la genética que tiene el hombre moderno, el hombre actual. Y piensan y se inventan una evolución genética, lo cual es una total mentira. Es una involución. El hombre era perfecto, pero involucionó. ¿Por qué? Porque se mezcló. Se mezcló con la descendencia que no debía mezclarse. Esto no se trata de racismo. Esto es la verdad. Esto es lo que el ser humano hoy en día no comprende. Por eso piensa que el ser humano piensa sobre sí mismo que ya es perfecto. ¿Cuántos científicos, cuántos maestros, cuántos gente reconocida, estudiosos, académicos, no piensan que el hombre apenas va tocando el auge de lo que podría ser la perfección en los avances tecnológicos y científicos? ¿Cuántos católicos no piensan de esa forma? Pero esa es una mentira. Dios creó al hombre perfecto. Entonces, los hijos de Dios hablaban con Dios, escuchaban su voz. ¿Por qué? Porque eran puros en la gracia y puros en la carne. Esa pureza se va perdiendo hasta llegar al último hijo de Dios, Noé.
Entonces, pues habría que analizar, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día? La gente descarta a esa gente que dicen reciben, porque así los catalogan, dice que reciben mensajes, está loco, dice que habla con Dios, dice cosas, se lo inventa, está sugestionado, y muchos casos son así, es verdad, pero muchos otros no. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre lo descarta? Pues porque el hombre se siente superior a Dios. Con su razonamiento no lo comprende, no tiene cabida en su mente, y entonces ¿cómo va a ser eso? ¿No? Eso es para locos. Vayamos al ejemplo de Moisés. Moisés fue el príncipe de Egipto. Creció con los egipcios. Si nosotros analizamos a Moisés, durante sus primeros años de vida, creció. Creció con los egipcios. Tenía sus costumbres, su religión. Estaba adaptado a una religión, a unas costumbres, a una forma de vida muy distinta. Hoy en día, si nosotros nos pusiéramos a analizar y viéramos el pasado de Moisés, podríamos decir que Moisés pertenecía a una religión pagana. Adoraba a sus dioses, tenía sus dioses falsos. Mas, sin embargo, Dios preservó ocultamente a Moisés porque él pertenecía a la descendencia de las 12 tribus de Israel. Bueno, en ese momento aún no existían, ¿verdad? Pero pertenecía a la descendencia santa. Dios lo había elegido. Era el elegido para liberar al pueblo de Israel. Entonces, si nos ponemos a analizar a Moisés, seguramente a nuestros ojos, a la forma de ver hoy día del católico, era un hereje. Tenía sus pensamientos muy distintos. ¿Y qué pasa? Dios lo llama y su vida cambia totalmente. Hay una conversión completa y total. ¿Y qué pasa? Va al destierro y cuando regresa, si nos ponemos a pensar, ¿no creen ustedes que su pueblo, que el pueblo de Israel lo habría visto con otros ojos? ¿Cómo cree? O sea, imagínense, ¿cómo crees que que fue príncipe de Egipto, que adora a los falsos dioses, Ra, Horus, etcétera, a esos Baales, va a ser el Salvador? Si pertenecía a la realeza de un pueblo egipto que mataba cruelmente a los niños, que los tenía esclavizados, que eran bárbaros, inhumanos, despiadados, ¿cómo crees que éste va a hablar con Dios? ¿Cómo crees que éste va a ser nuestro libertador? Y les aseguro que así hubo mucha gente escéptica, pero los israelitas muchos también tenían fe y creían en la profecía, en la promesa de sus antepasados, porque seguramente entre ellos hubo muchos justos, muchos santos, que quizá no conocemos, que quizá jamás conoceremos sus nombres, y a los cuales se les dio la promesa, la profecía de que habría un libertador, ungido por Dios para liberarlos de la opresión del pueblo de Egipto. ¿Creen? ¿No creen ustedes que Moisés, siendo instrumento, siendo profeta, porque eso es lo que fue, escuchaba la palabra de Dios, era profeta, era instrumento, escuchando a Dios, no fue criticado, no fue calumniado, burlado? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque incluso porque así ha sido el hombre. El hombre que conocemos hoy en día, este hombre imperfecto, así ha sido. Pero entonces vemos una prueba más con el profeta Elías y con cualquier profeta que escuchemos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, así fue. Pero fueron elegidos en la gracia, ocultamente por la gracia de Dios. No por sus méritos humanos, no porque Moisés fuera muy bueno, no porque Moisés fuera muy justo, no porque Moisés fuera un erudito, a lo mejor hasta llegó a practicar cosas de su religión pagana en el pasado, pero posteriormente cumplió con la voluntad de Dios, trató de cumplir con la voluntad de Dios porque escuchó su llamado. ¿Creen ustedes que no fue calumniado? ¿Que la gente no dudó? Pues así pasa hoy en día, es lo mismo.
¿Y qué es hoy en día? Historia. ¿Qué es hoy en día? Parte de la Biblia. ¿Qué es? La revelación, el plan de Dios para la humanidad que ha tenido. Y así hay muchos profetas, pero la gente hoy en día pues duda. Y así pasa hoy en día también con esa gente, que vuelvo a repetir, nosotros podemos dar testimonio de que muchos de ellos, a lo mejor no todos, pero muchos de ellos, y al menos a los que nosotros conocemos, son personas sencillas y humildes. Por eso Dios los utiliza, porque son dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. No son grandes eruditos, no son grandes teólogos. Seguramente habrá alguno por ahí o gente que en su conversión se habrá puesto a estudiar y analizar y estudiar la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo y el Espíritu Santo la debe revelado, pero la gran mayoría así ha sido, porque son sencillos, porque son elegidos por Dios. Ya muy distinto es que ellos son seres humanos como nosotros, criaturas humanas que también pueden ser pecadores, que también pueden cometer errores, como hemos sabido de instrumentos, ¿no? Pero bueno, hablando más del tema de la promesa de Dios, habiendo aclarado eso, del por qué mucha gente no entiende o no comprende o no acepta la revelación privada, a pesar de que muchas han sido aprobadas, precisamente pues que es producto de la soberbia. Claro, hay revelaciones que seguramente han de estar contaminados, falsos instrumentos, profetas, claro que los ha de haber, claro que los hay, nosotros mismos nos hemos topado con algunos, pero bueno, está en la voluntad de Dios y está en nosotros abandonarnos en la voluntad de Dios y pedir al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, que nos ilumine, que nos abra la mente para poder discernir y entender quiénes sí y quiénes no, y no solamente juzgar por nuestros pensamientos humanos. Como por ejemplo, ahí he visto publicaciones de canales en YouTube que publican mensajes de gente y descartan, dicen, no, este no es real, para mí que este es inventado, para mí que este nada más lee profecías de otros y se inventa las suyas, ¿no? Etcétera. Eh, para encontrar los triángulos de luz, bueno, hablamos de que los triángulos de luz es una forma que nuestro Señor, en las revelaciones que le da a Julián, es una forma en la que se expresa. ¿Por qué? Porque nos da a entender y le dice a Julián explícitamente que son lugares que representan en su extensión territorial a la Santísima Trinidad, lugares protegidos por la Santísima Trinidad, por eso son triángulos. No es nada esotérico, no es nada masónico, eso no tiene nada que ver, en este caso al menos. Entonces son lugares preservados por la Santísima Trinidad. ¿Y cómo lo podemos encontrar en la Biblia? Porque nosotros que hablamos con discípulo le preguntamos y nos dijo que nuestro Señor como tal no le había dado palabra o una cita bíblica en la Biblia donde vinieran los triángulos de luz como tal. Pero en estos días que el instrumento Ángela de nuestro canal nos ha dado una cita bíblica por voluntad de Dios, porque quiere que se conozcan las promesas para que más gente se convierta, para que más gente cambie, que se enteren de lo que viene, nos dio Apocalipsis 21. No nos dijo que ahí venían los triángulos, simplemente nos dijo que hablábamos de las promesas. Y dio como cita bíblica el Apocalipsis 21. Y ahí vienen los triángulos de luz. Para poder entender esto, yo no lo razoné nunca, no lo razoné con mi mente, no me puse a pensar, a analizar, simplemente cuando lo leí lo entendí. Habrá sido el Espíritu Santo seguramente, la voluntad de Dios la que mejor dicho, la que me abrió, la que me permitió comprender, porque pues yo por mí mismo, pecador, no lo hubiera entendido jamás. Y la cita bíblica está de la siguiente forma. Y dice así. Bueno, primero, palabra de Dios, te alabamos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, permítenos entender y comprender tus santas enseñanzas. Espíritu Santo, ilumínanos, ábrenos el entendimiento para que podamos entender tus palabras,
tu voluntad plasmada en estas palabras, que diste a través de tus profetas, y no a modo humano, sino al modo perfecto con el que tú eres, a modo divino. Dice, la nueva Jerusalén, y vi en el cielo, y vi un cielo nuevo y tierra nueva. Aquí nos está hablando del milenio de paz, de cielos nuevos y tierras nuevas. Esto es bíblico, es una Biblia católica, no es nada protestante. Ellos provienen de nosotros, no nosotros de ellos. Y vi en el cielo nuevo, y vi un cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, ya no había mar. Ahora pues, yo Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, por la mano de Dios, compuesta como una novia engalanada para su esposo. Y oí una voz grande que venía del trono, y decía, ved aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres y el Señor. Y el Señor morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y él mismo, Dios habitando en medio de ellos, será su Dios. Y Dios enjugará de sus ojos todas las lágrimas. Ni habrá ya muerte, ni llanto, ni alarido, ni habrá más dolor, porque las cosas de antes son pasadas. Y dijo el que estaba sentado en el solio, he aquí que renuevo todas las cosas. Y díjome a mí, escribe, porque todas estas palabras son dignísimas de fe y verdaderas. Es decir, Dios está diciendo que estas palabras son dignas de fe, dignas de ser creídas. No son mentiras, no son cuentos, no son relatos, son verdaderas. Porque recordemos que Dios es eterno. Y para Él no es que se adelante al futuro, como había dicho mi esposa, sino que para Él, como es eterno, Él ya lo sabe todo, Él lo conoce todo. Este momento simplemente, pues es eso para Él, el instante. Pero Él desde antes ya lo ve todo. Escribe, porque todas estas palabras son dignísimas de fe y verdaderas. Y díjome, esto es hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al sediento yo le daré de beber graciosamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere poseerá estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mas en orden a los cobardes e incrédulos y execrables y homicidas y deshonestos y hechiceros e idólatras y a todos los embusteros, su muerte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda y eterna. Vino después un ángel de los 7 que tenían los cálices llenos de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciéndome, bueno, retomando las palabras leídas, nos está diciendo que estas palabras, lo que está escrito, lo que se acaba de leer, es verdadero y digno de fe, digno de creer. Esto es verdad. Porque recordemos que para Dios no hay tiempo, Él es eterno. Y este momento el Señor lo ve desde la eternidad. También nos está diciendo que para aquellos que lleguen a ese milenio, a esos cielos nuevos y tierras nuevas, tendrán en recompensa a la nueva Jerusalén, entrarán dentro de ella, al paraíso terrenal en la tierra. Ya no habrá muerte, ya no habrá pecado, ya no habrá corrupción, porque todo va a ser inspirado por Él. Él es Dios y caminará con nosotros.
será verdaderamente nuestro Dios, porque verdaderamente estará unido a nosotros, en espíritu y en verdad. Y continuamos. Dice, ven y te mostraré la esposa, novia del Cordero. Con eso me llevó en espíritu a un monte grande y encumbrado, y mostróme la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, la cual tenía la claridad de Dios, cuya luz era semejante a una piedra preciosa, a piedra de jaspe, transparente como cristal, y tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y aquí es donde encontramos a los triángulos de luz. Y ahorita explicaré por qué. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres esculpidos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 de las tribus de Israel, 3 al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al mediodía y otras 3 al poniente. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir que era de oro, para medir la ciudad y sus puertas, y la muralla. Es de advertir que la ciudad es cuadrada, y tan larga como ancha. Midió pues la ciudad con la caña de oro, y tenía 12,000 estadios de circuito, siendo iguales su longitud, altura y latitud. Midió también la muralla, y hallóla de 144 codos de alto. Medida de hombre, que era también la del ángel. Mas el material de este muro era de piedra jaspe, y la ciudad era de un oro puro, tan transparente que se parecía a un vidrio, o cristal sin mota. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados con toda suerte de piedras preciosas. El primer fundamento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia o rubí, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardonica, el sexto de sardio, el séptimo de crisolito, el octavo de berilo, el nono de topacio, el 10 de crisopraso, el 11 de jacinto, el 12 de amatista. Y las 12 puertas son 12 perlas, y cada puerta estaba hecha de una de estas perlas, y el pavimento de la ciudad oro puro y transparente como el cristal. Yo no vi templo en ella, por cuanto el Señor Dios omnipotente es su templo, con el Cordero, y la ciudad no necesita sol ni luna que alumbren en ella, porque la claridad de Dios la tiene iluminada, y su lumbrera es el Cordero. Y a la luz de ella andarán las gentes, y los reyes de la tierra llevarán a ella su gloria y su majestad. Y sus puertas no se cerrarán al fin de cada día, porque no habrá allí noche. Y en ellas se introducirá la gloria y la honra de las naciones. No entrará en esta ciudad cosa sucia, ni quien comete abominación y falsedad, sino solamente los que se hallan escritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, para poder entender aquí esta visión que tiene el profeta, debemos entender muchas cosas. Se las toman de forma literal, pero no es que no sean literales, es que son espirituales. Se lo toman de forma muy literal en cuanto a lo material. No es que vaya a haber oros y grandes tesoros. Se refiere a que esos tesoros y esos grandes tesoros van a ser las virtudes, van a ser los portentos, va a ser la gracia, la santidad, la espiritualidad,
Así de santa y pura va a ser esa ciudad, esa nueva Jerusalén, esos nuevos cielos y tierras nuevas que vienen. Pero antes será purificada la tierra y no entrarán en ellos, no entrará en esa tierra, es en esos cielos nuevos, esas tierras nuevas, aquellos que sean pecadores, aquellos que no tengan ni la más mínima intención de conversión, aquellos que no miren al cielo y doblen rodilla, aquellos que no pidan a Dios perdón por sus pecados. El tiempo es corto. Esos cielos nuevos y tierras nuevas se acercan cada vez más, pero también antes de eso debemos pasar por la gran tribulación, y ya estamos en la gran tribulación. Mucha gente se deja guiar por comentarios de personas muy famosas, mariólogos, pero la mayoría de esas personas, y no es una crítica, es algo que he visto y considero que es verdad, no admiten las cosas, no nos dicen las cosas tal cual. Y les faltan muchos datos precisamente para ubicarnos en qué tiempo estamos en este final de los tiempos. Creen que faltan muchos años, tratan de hacer una aproximación de los tiempos en base a las cuentas que hacen, de años proféticos, de cómo contar el tiempo, no en el calendario gregoriano, sino con el calendario hebreo, etcétera, etcétera, etcétera. Y faltan, muchos dicen que 30, 40, 20 años para que se acerque este final. Pero no tienen esa claridad a pesar de que tienen la fe, porque no escuchan los mensajes del cielo, la revelación privada. Muchos de ellos dicen que no es necesario creer en la revelación privada, que lo más importante es la revelación pública, que no importa si no crees, pero al no creer en la revelación privada y al no escucharla, te estás perdiendo de muchos datos, porque es una forma de decirle a la revelación, pero es revelación de Dios, más que tener un nombre de revelación privada, porque a lo mejor es algo oculto, a lo mejor es algo que no está reconocido, como para qué lo leo. No es eso, es revelación de Dios. También así fue con los demás profetas, y hubo mucha gente que no creyó y no entendió, hasta que ya lo tuvo enfrente y fue muy tarde. Y aún así viéndolo, no se convirtieron, como los israelitas que se contaminaron cuando Noé los sacó del pueblo de Egipto y atravesaron el mar, después de que Dios ante sus ojos derrotó al ejército del hombre, al ejército del faraón que los perseguía. Cuando Moisés se va a hacer oración durante 40 días y 40 noches, para oración y ayuno, para recibir la ley de Dios, ¿qué hacen? Se pervierten con las ideas que traían muchos de esos egipcios, esas ideas de dioses falsos, de falsa religión. Habían visto los portentos y Dios les había mostrado su gloria, su poder, y aún así se pervirtieron, porque no se desapegaron de esas ideas, de esos pensamientos humanos que tenían, mundanos. Y así como Dios abrió la tierra para que se comiera aquellos que no se arrepintieron por haber adorado al becerro de oro, así va a ser hoy en día. Separó el trigo de la cizaña. Ese es un simbolismo, una forma de hablar, una forma de decirlo. La explicación cuando se separa el trigo de la cizaña es el trigo bueno, la cosecha buena, de la cizaña, de aquello que corrompe al trigo, de la hierba mala. Y estamos en ese tiempo, y para allá vamos. Así como separó Dios el trigo de la cizaña de ese pueblo hebreo que se corrompió y adoró al becerro de oro, quienes no se convirtieron, quienes no pidieron perdón a Dios y no fueron del lado de Moisés, se perdieron en el fuego eterno. Y así es en este final de los tiempos. Para aquellos que no se conviertan, para aquellos que no pidan perdón a Dios por sus pecados, por el daño que han hecho, por las atrocidades que han cometido, por cuanto han ofendido a Dios,
durante su vida, no se conviertan y pidan perdón a Dios, van a ser apartados. El Señor les dirá: apártate de mí, no te conozco. Está siendo purificada la humanidad y ya comenzó con esta primer plaga, con esta pandemia que Dios ha permitido, porque ya entramos en la primera semana de Daniel. Hay gente que no se ha dado cuenta. Hay mariólogos muy reconocidos, muy doctos, teólogos, que no se han dado cuenta en qué tiempo estamos, porque se ha cesado el sacrificio perfecto, el sacrificio perpetuo, porque la iglesia ha sido entregada y muchos sacerdotes no lo saben, pero al seguir la voluntad del hombre, al seguir al hombre, las leyes del hombre, las leyes humanas se están perdiendo, porque no escuchan la palabra de Dios, porque no siguen la palabra de Dios. Cada sacerdote que hace caso a esas falsas leyes que se están dando ahora en la iglesia, esa nueva normalidad, esa nueva forma de vivir la misa, cambiando el ritual, cometiendo sacrilegios, dando la comunión en la mano en vez de en la boca, entregando a nuestro Señor, crucificándolo, lastimándolo. No somos quien para recibir a nuestro Señor en la mano, somos muy pecadores. Cada sacrilegio va acelerando más los acontecimientos en este final de los tiempos. Cada sacrilegio que se comete, cada ofensa, acelera más la ira de Dios. Porque no sabemos escuchar su palabra, porque somos soberbios, somos sordos, nos hacemos de la vista gorda. ¿Cómo crees que eso no es cierto? Eso no pasa nada. ¿Cómo crees que va a ser sacrilegio? En nuestra ignorancia pecamos. Y entonces ya está siendo separada el trigo de la cizaña. Con esta pandemia que Dios ha permitido, mucha gente que ha muerto es porque no llevaba una vida bien. Es porque tenía fe. ¿Qué dicen los mensajes de Dios? No tengan miedo. No importa que esté una pandemia, aquel que está conmigo no tiene nada que temer. Esas son las promesas de Dios. ¿Cuántos portentos nos ha enseñado? Y no solamente en el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo Testamento, en esos días pues que parecen ya más lejanos que cercanos, sino también en la actualidad, en Akita, Japón, en Hiroshima, cuando cayó la bomba nuclear y no pasó nada a los sacerdotes que estaban oficiando misa y que estaban muy cerca del epicentro donde cayó la bomba, no pasó nada y todo alrededor fue destruido. El Señor muestra sus portentos, la Santísima Virgen María nos protege. ¿Qué más queremos? Eso sí, queremos estar comulgando en la mano, ofendiendo a nuestro Señor. Bueno, continuando ya con el mensaje, pues también nos habla de la promesa que bajará la nueva Jerusalén y habrán 12 puertas y en cada puerta están escritos los nombres de los descendientes de las 12 tribus de Israel que Dios ha ocultado en el mundo. Por ejemplo, podemos escuchar el caso del padre Mitchell, que le revela a la Santísima Virgen María que él es descendiente de la tribu de David, descendiente de la Santísima Virgen María porque es descendiente de una de las 12 tribus de Israel, de la tribu de David, a la cual pertenece nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Claro, ellos fueron concebidos de manera inmaculada y no como nosotros, pero esa es una prueba de cómo Dios ha elegido a ese resto fiel, y ese resto fiel, la gente que hoy cree, la gente que hoy se convierte, es porque pertenecen a esas tribus escondidas, a una de esas 12 tribus perdidas de Israel, ocultamente escondida. ¿Por qué? Porque un error que cometen los judíos es pensar que ellos son puros, que ellos son la descendencia santa de Dios y que fuera de ellos no hay más. Pero no se acuerdan que también fueron por el mundo, se esparcieron
y también ahí dejaron semilla. No se acuerdan de que hoy en día nadie es perfectamente puro, ni siquiera ellos. Todos somos descendientes de Noé. Y él era hijo de Dios, el último hijo de Dios. Y después del diluvio, con la esposa que tuvo ella no era pura. Y los descendientes que tuvo Noé, por ende, nacieron con el pecado original. A pesar de que Dios ya había limpiado la tierra de la genética, de la malvada genética, de la manipulación genética, de la hibridación que habían dejado los Nefilim, que habían dejado los ángeles caídos, los ángeles encarnados. A pesar de eso, ¿por qué? Porque su esposa no fue pura, no era pura. Por ende sus hijos nacieron con el pecado. Pero para eso vino nuestro Señor a darnos la redención, a darnos la salvación. Pagó por nosotros el precio de la redención con su vida, para agradar al Padre, por amor a nosotros, pero más que nada, para cumplir con la voluntad de Dios. Y por eso somos hijos adoptivos de Dios. Lo somos en el Espíritu, pero falta ser hijo de Dios en la carne, en la perfección. Y por eso, lo dice en el Apocalipsis, la iglesia pasará por la pasión de Cristo. Es decir, nosotros como iglesia pasaremos por lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Vendrá la gran tribulación. Y como lo dijo el padre Juan Rivas, el mensaje que se le dio a Ángel, yo me bajo y ustedes se suben. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros también pasaremos por esa pasión como iglesia. Y debemos ser fieles. Y aquellos que pasemos la prueba, bueno, que Dios permita, ¿no? A lo mejor, quién sabe, yo no llegaré, no lo sé, todo depende de la voluntad de Dios. No lo sabemos. Nada está cierto para nosotros, porque no somos Dios, somos criaturas. Pero demos nuestro sí. Como lo dice César, seamos María, llevemos al niño, llevemos la palabra. Seamos ese remanente fiel, ese ejército de María. Cumplamos con nuestra misión. Entreguemos nuestra vida a Dios y convirtámonos. Y aquellos que perseveren alcanzarán. Y aquellos que lleguen a ese milenio de paz y esos cielos nuevos y a tierras nuevas, obtendrán la gloria de Dios, porque todo será creado. Ya no será esta vida de pecado, ya no será esta vida imperfecta, en el que hay pobres, en el que hay miseria, en la que hay corrupción, en la que hay muerte. Ya no habrá muerte. Todos seremos hijos de Dios porque serán transformados. Las nuevas generaciones serán como los hijos de Dios al principio. Ya no tendrán este cuerpo de pecado, este cuerpo con el pecado original. Dios lo lavará, serán transformadas las primicias. Y también después de el gran aviso y el gran milagro, entrando así los nuevos y tierras nuevas, aquellos que no, también serán transformados si es voluntad de Dios. Esto no es de los evangelistas, de los testigos de Jehová. Ellos proceden de nosotros, ellos se desviaron. Pero seamos remanentes, seamos fieles a Dios. Y aquellos que perseveren alcanzarán. Seamos fieles al verdadero vicario de Cristo en la tierra. Los mensajes son más claros que nunca, más claro ni el agua, pero la gente no quiere entender. La otra vez una persona nos escribía por Facebook: a lo mejor puede ser que sí sea masón. O sea, porque se dio cuenta, obviamente, ¿no? Puede ser que sí sea masón, pero aún así, él es el vicario de Cristo. ¿Por qué? Porque sigue apegada, reconoce al falso profeta, porque sigue apegada a sus pensamientos humanos, a su respeto humano, a los títulos humanos que tiene ese hombre. Es la mayor muestra de cómo nos apegamos a lo del mundo y no a la revelación de Dios. ¿Cómo puede ser posible que voy a decir que a lo mejor, reconocer que es masón,
y aún así seguirlo defendiendo, pues está defendiendo la mentira. Para poder estar en la verdad, hay que desechar, hay que odiar toda la mentira, como lo dice el padre Joseph. No podemos estar en la verdad y al mismo tiempo en la mentira, pues seremos tibios, y a los tibios el Señor los vomita. Bueno, continuando con el tema, dando esa cita bíblica, ya para finalizar, nos encontramos con extractos de los mensajes que ha recibido discípulo, como por ejemplo, este mensaje, 28 de agosto de 1999, mensaje de la Santísima Virgen María. Deseo vivamente que se extiendan las comunidades de oración reparadora. Los lugares santos de preservación serán asiento de las 12 tribus de Israel, que su Señor convocará delante de su presencia en el último día. Aquí nos habla nuevamente de las 12 tribus de Israel. En el mensaje de discípulo, en la Biblia no mencionó triángulos de luz, dijo tribus de Israel. Las 12 tribus, las 12 puertas que representan a las 12 tribus perdidas de Israel. Aquí tenemos otro mensaje de nuestro Señor. Extracto de revelaciones recibidas en el año 2001. Primero de enero de 2001, mensaje de nuestro Señor Jesucristo dado en el Cerro del Bachoco. Crean en el mensaje de los profetas, prepárense poco a poco para partir de su lugar de origen. Ya conocen los pasos a seguir. Háganlo ahora, pues el tiempo corre deprisa. Hagan una alianza profética con las comunidades de preservación de la fe. Toda la geografía actual será trastocada. Habrá después continentes divididos por las fallas geográficas. Un rumor de olas, de mar agitado inundará naciones enteras. Los ejes volcánicos vomitarán fuego, azufre, humo, lodo. Los elementos se fundirán, se fusionarán, y el agua subirá en algunos lugares de la tierra más de 500 metros. Oigan, pequeñas comunidades, que preservarán la tierra con su fe. Como su Dios, daré orden al mar y a las aguas volverán a su lugar. Ustedes no tienen nada que temer ni sus familias, que estén en ese momento bajo su cuidado. ¿Cómo me voy a olvidar de ustedes si sufrieron el horror de la persecución? Levantaré para ustedes terraplanes, lugares especiales para que coman sus animales de cría. Yo sustentaré sus ganados, apacentaré sus rebaños, les daré consuelo y se alegrarán al verme, pues la cólera de mi enojo pasará pronto, y los impíos y malvados no conocerán mi vista. Estableceré mi reino entonces en 12 territorios esparcidos por el mundo. Esto son las 12 naciones, según la descendencia de las 12 tribus de Israel. Les daré de comer en naciones abundantemente y reinarán en la prosperidad. No habrá mendigo entre ustedes y tendrán sacerdotes y obispos santos, y el mal será desterrado totalmente. Sanaré sus heridas y despertarán felices como despiertan los que duermen un sueño apacible y reparador. Mensaje de la Santísima Virgen María, 28 de agosto de 1999. Deseo vivamente que se extiendan las comunidades de oración reparadora. Los lugares santos de preservación serán asiento de las 12 tribus de Israel, que su Señor convocará delante de su presencia en el último día. Entonces, más recientemente, en uno de los últimos mensajes dados a discípulo, habla precisamente de que los triángulos de luz son 12. Los 12 triángulos de luz representan a los 12 tronos.
en los cuales sobre los cuales se posan las 12 tribus perdidas de Israel. Serán lugares de preservación. Entonces vemos que en la Biblia no nos dice la palabra explícita triángulos, pero ya sabemos por revelación de nuestro Señor que se refiere a las 12 tribus perdidas de Israel, esparcidas en el mundo, ocultamente por Dios, por la voluntad de Dios. Aquí no se trata de ¿cómo crees que en ese país? Ya, porque debería ser en un país primermundista, ¿no? En Europa, en Alemania, en un país de la Unión Europea, en Estados Unidos, no, perdón, en Canadá, por ejemplo, ¿no? A modo humano, si así lo vemos, pues estamos perdidos. Es a modo divino, es a la voluntad de Dios, es al pensamiento de Dios, no es lo que yo quiero y lo que a mí me parece. Es la voluntad de Dios. Y nos lo deja ver, nos lo deja conocer, porque nada permite el Señor que ocurra sin que nos avise a través de sus discípulos, a través de sus profetas. Y por último leeré este extracto del último mensaje recibido por discípulo, en el cual nos aclara y nos reafirma que los triángulos representan a las 12 tribus perdidas de Israel. Son esos lugares, son triángulos de luz porque representan a la Santísima Trinidad, de extensiones de tierra protegidas por la Santísima Trinidad. Domingo 2 de febrero del 2020 a las 11:30 am, región montañosa de Sonora. Mensajes profecías y revelaciones recibidas por discípulo. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo para todas las naciones de Latinoamérica, en especial para México. Aquí vamos a leer extractos del mensaje. Después vamos a subir el mensaje completo. Ya está, pero lo vamos a resubir. Este es un extracto. Escucha, América, al único Dios verdadero. Abre tus oídos y tu corazón. Vuélvanse a mí, naciones culpables, antes de que mi mano justiciera caiga sobre vosotros. Escribe, oh discípulo, y no te canses. Por ello, ni te afanes, ni preocupes por nada. Pon en mí tu esperanza, pues yo soy quien habla, el juez de todos los pueblos y naciones. Países malditos, por aprobar leyes humanas que denigran la vida. Es aberrante el crimen del aborto, la eutanasia, el odio y la violencia. Voy a exigir a los pastores de mi pueblo que rompan el silencio cómplice. Satanás dirige su mortal y feroz ataque contra la nación mexicana, porque sabe que se ha establecido aquí el derecho y la justicia a través del corazón de mi Santa Madre. A México, nación consagrada a mí. Te exaltaré yo, el Señor, sobre todas las demás naciones de la tierra, de norte a sur, del oriente al poniente. Iniciará desde aquí la transformación, el hambre y la epidemia, la guerra, el hambre y la epidemia. La guerra asolará a las naciones de Centroamérica. El mundo se enfrentará a la más terrible crisis global económica. Por todas partes reinará el odio y la violencia. Violento terremoto hará caer grandes edificios y el mar abrazará las costas. Los grandes ríos y lagunas se secarán. Las madres llorarán por sus hijos y sus esposos no llegarán a casa. Guías ciegos. Este es otro extracto. No es continuación, pero es del mismo mensaje. Guías ciegos, falsos pastores y guías que envenenan a mi pueblo y me traicionan y me venden. Esto es con respecto a los sacerdotes y a toda la jerarquía católica que se está vendiendo a la teología humana de la nueva iglesia de Bergoglio, ¿no? A la falsa iglesia. Discípulo mío, han matado el amor por mi santa ley. Ahora quieren que hayan diaconisas, que hayan matrimonios homosexuales y cuanta más depravación, ¿no? Y aquí viene la parte más importante
y donde nos describe más qué son los triángulos de luz. Los 12 tronos están preparados. Vendrán sin tardanza los que se sentarán en ellos. Hay un trono que prevalece sobre los otros dos. Mis profetas verdaderos los ungirán, porque serán como reyes. Concedo potestad a estos 3 tronos sobre los otros 9. Estos 3 tronos, a los que concede mayor potestad sobre los otros 9, se refieren a los triángulos de luz que están precisamente en México, porque nosotros que nos hemos puesto a analizar, son los triángulos más grandes del mundo, de los 12 que hay esparcidos por el mundo. Y por eso dice, concedo mayor potestad a estos 3 sobre los otros 9. Y anteriormente dice que a México lo va a exaltar como nación. Otras revelaciones dicen que de México saldrá la luz para las naciones. Y hay muchas revelaciones que hablan sobre México. De México saldrá el triunfo del Inmaculado Corazón de María, porque aquí está la Santísima Virgen de Guadalupe. En ningún otro país hizo lo que con nosotros hizo. Entonces los 3 principales, o los más grandes, a los que concede mayor potestad y poder sobre los otros 9, son los que están en México. Y continúo. Asientos serán y baluarte de la descendencia real. Serán reinos unidos, cubiertos por mi gloria, destinados a brillar y sobresalir dentro de todos los países de Latinoamérica. De uno de estos 3 tronos estará el pastor de pastores, mi auténtico, único y final vicario, que conducirá a mi rebaño fiel al triunfo y al reinado total. Apártate ahora, remanente fiel, de la perversa herejía y el sacrilegio. No consientas ni corras tras los inicuos que rechazan la doctrina de mi cruz. Y como aquí dice, sobre estos 3 concede aún mayor potestad y poder a uno sobre esos 3 principales. ¿Saben cuál es? Aquí se refiere al triángulo que está en la Basílica de Guadalupe. Ahí es donde está, bueno, esto no lo puedo yo afirmar, pero es un pensamiento que me llega como una inspiración de Dios. Y precisamente ¿por qué? Porque es el más importante de todos. ¿Y por qué de ahí saldrá el triunfo del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María y la luz para el mundo? La luz para los países. ¿Por qué de ahí saldrá el remanente fiel? Porque al ser precisamente la Basílica del Guadalupe, ese triángulo de luz o esa tribu perdida de Israel representa a la tribu de David, la tribu a la cual pertenece nuestro Señor Jesucristo. Y es la más importante. Y también ahí nos habla, pues, precisamente en el futuro, que ahí estará. No nos dice que de ahí saldrá, porque no sabemos de dónde es, pero que ahí estará el último y final vicario de nuestro Señor, después de la muerte de nuestro Santo Papa Benedicto XVI. Y aquí se refiere, pues, a quienes ya saben de quién hablo, al Papa Petrus Romanus, que será elegido en el exilio, y él nos sacará del desierto en el que hemos entrado. Ahorita el remanente fiel está en el desierto, como nuestro Señor se lo reveló a discípulo, porque no hay nada. La iglesia está cayendo en la apostasía y está por culminar esa apostasía, está por terminar de darse, por cumplirse completamente, cuando cambien el sacrificio. Ahorita ha cesado el sacrificio perpetuo con el cierre de las iglesias, y en la nueva normalidad
Esas misas sacrílegas donde se cometen sacrilegios no valen ante los ojos de Dios. Y muy pronto ninguna misa valdrá más que aquellas que sean celebradas en secreto, porque empezará la persecución a los verdaderos sacerdotes, a los sacerdotes del remanente fiel, a los sacerdotes del resto fiel, a aquellos que sean fieles al verdadero vicario de Cristo, a la verdad. Entonces, pues no tengan miedo. Nuestro Señor Jesucristo requiere de nosotros, pero si nosotros no queremos, pues no nos obliga. Pero estamos llamados a ser parte si nosotros queremos y le damos el sí al fiat de nuestro Señor, si damos nuestro fiat mihi como lo dio la Santísima Virgen María, hágase en mí tu voluntad, así será, y de aquí saldrá el triunfo del Inmaculado Corazón. De nosotros depende y en nosotros está, de cada uno de nosotros nuestra conversión, nuestro arrepentimiento, nuestra santificación, para que aquellos que quieran ir al milenio de paz, aunque mueran antes, está la promesa de nuestro Señor. Y bueno, entonces con este mensaje, con ese extracto, reitera que precisamente los triángulos de luz representan a las 12 tribus de Israel, las 12 tribus perdidas de Israel esparcidas por el mundo. No es nada esotérico, no es nada masónico, no es nada de eso. Son lugares protegidos por la Santísima Trinidad. Representan a las 12 tribus perdidas de Israel. Y aunque mucha gente no crea y no se quiera ir a los triángulos de luz, porque mucha gente no cree, muchos sacerdotes no creen, no han entendido, no han comprendido a lo que se refiere nuestro Señor, podrán estar, aunque hagan un refugio mariano, aunque hagan un cenáculo de oración, aunque estén donde estén, estarán temporalmente. Solo temporalmente. ¿Por qué temporalmente? Porque estarán ahí hasta la gran tribulación, hasta el final de la gran tribulación, que es después del gran milagro. Después del gran aviso viene el gran milagro. Y después del gran milagro es cuando el anticristo manda a su ejército y descarga su ira contra el pueblo de Dios, contra el remanente fiel, contra la humanidad que aún queda, y los extermina. Comienza la persecución sangrienta y matan a todos los cristianos. Y esos lugares, esos triángulos de luz, esos lugares de preservación, esas 12 tribus perdidas de Israel, son los únicos lugares que no serán tocados por la mano del anticristo. Ahí no podrá llegar. Serán los lugares preservados. Por eso es el llamado urgente. Imagínense, desde 1990 y tantos que el discípulo empezó a recibir los mensajes, la importancia que le daba nuestro Señor para que la gente que creyera en el mensaje de Julián entendieran y se fueran a esos lugares, porque nuestro Señor quería que se supiera, que se hicieran nuevas comunidades, porque la gente va a salir huyendo. Tendrán unas semanas después del gran milagro y después tendrán que salir huyendo de donde estén. Cuando reciban sus últimas instrucciones de sus misiones, cuando Dios nos abra el pensamiento, la vista a lo espiritual, ya no estemos más ciegos espiritualmente, se nos dirá y tendremos que huir, se nos darán indicaciones y la gente va a huir. Y hay muchos mensajes de discípulos donde lo dice. Veo a mucha gente que sale huyendo a esos lugares de preservación después del gran milagro. Por eso es tan importante. Y aunque la gente no lo quiera aceptar, no lo quiera creer, piensa en muchas cosas, por respetos humanos, por pensamientos humanos, por la soberbia de la mente humana que lo quiere comprender todo y tener la razón, esta es la verdad. Esta es la verdad de Dios, esta es la verdad de nuestro Señor, y bendito y alabado sea porque no nos deja desprotegidos. Nada hace el Señor, nada permite que ocurra sin que nos avise a través de sus discípulos, los profetas. Entonces, gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. Y este video pues lo hicimos para que entiendan y comprendan
que es parte de esas promesas. Es una parte muy importante y que tenía que quedar aclarada porque mucha gente pues tiene las dudas, ¿no? Gloria a Dios porque nos ha permitido comprender esto y compartirlo con ustedes. Bueno, que Dios los bendiga y los proteja. Pronto subiremos un mensaje de los últimos que recibió discípulo que no hemos subido, y también este mensaje completo ya con voz, ya con la voz y no con una voz robotizada como nos habían escrito en el canal. Que Dios los bendiga.